Aquí comienza el Caucus. Así es, ya entramos en el 9º programa del Caucus, semana número 9, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, ya esta semana empieza octubre, es el mes preelectoral y el que posiblemente tenga más chicha o más carnaza de los últimos meses, hablando siempre desde el punto de vista electoral, y en este programa me gustaría centrarme en un aspecto en el que no he entrado mucho porque le he querido dar toda la importancia a las elecciones presidencialistas, pero también hay algo que hay que remarcar de una forma muy clara, que también el martes 3 de noviembre son las elecciones a un tercio del Senado de los Estados Unidos. Y como digo, el próximo martes 3 de noviembre no solo son las elecciones presidencialistas entre Donald Trump y Joe Biden, sino también las elecciones a la Cámara Alta, las elecciones al Senado de los Estados Unidos, pues se van a escoger a 33 de los 100 senadores de la Cámara, además de dos elecciones de carácter especial, entre comillas. Una en Arizona, debido a la muerte del republicano John McCain, que además fue candidato en las elecciones de 2008, en las presidenciales, y en Georgia por la retirada en diciembre de 2019 del también republicano John Isakson. Los senadores que sean escogidos por la ciudadanía estadounidense empezarán en su puesto el 3 de enero de 2021 y desempeñarán su cargo hasta el 3 de enero de 2027, salvo alguna clase de infortunio. Actualmente tiene mayoría en el Senado el Partido Republicano con 53 senadores y su líder es Mitch McConnell, que ya hemos hablado de él en alguna que otra ocasión, mientras que los demócratas tienen 45 y su líder es Chuck Schumer. Y antes de entrar en los poderes que tiene el Senado y en cómo puede influir la elección de este noviembre al futuro norteamericano a medio o largo plazo, me gustaría resaltar que el censo de los Estados Unidos se actualiza cada 10 años y este determina cuántos distritos del Congreso recibe cada estado. Por ello es de suma importancia, ya que no es igual que en países como por ejemplo España. Esto ha provocado que en muchísimas ocasiones se produzca lo que se denomina como el famoso gerrymandering, que tanto le gusta a nuestro compañero Emilio Domenech de Neutral. Explicando de una forma sencilla, el gerrymandering es la estrategia utilizada por los partidos políticos en Estados Unidos para trazar a su antojo los distintos distritos dentro de cada estado. Esto se hace para poder solidificar las mayorías o para destruirlas. Voy a poner un ejemplo. Si en un estado republicano hay un distrito que es demócrata porque, por ejemplo, hay mucha clase obrera al sur, el Partido Republicano podría cambiar el trazo de ese distrito para dividir a esa clase obrera en dos, y entonces que el distrito resultante se quede con una mayoría republicana. Aunque cabe resaltar que la justicia se ha visto obligada a entrar en numerosas ocasiones para evitar abusos de poder por parte de las administraciones utilizando esta técnica del gerrymandering. Si bien es cierto que en muchas otras ocasiones sí que han encontrado las artimañas legales para poder llevarlo a buen puerto. Ahora ya sí que abrimos el melón del propio Senado de los Estados Unidos, ya que el Senado en los Estados Unidos se considera la Cámara Alta y es interesante mencionar que cada 2 años se renueva un tercio de esta Cámara. Por ello, este 3 de noviembre se eligen a 33 senadores y en 2022 se produce la elección de otros 33 senadores y senadoras. Esto se hace como un poco para garantizar la renovación política o para garantizar la democracia, de que a lo mejor en periodos de 6 años, que es lo que al final está cada senador, pues pueden suceder muchas cosas, y así la ciudadanía puede ir mostrando su punto de vista más o menos en directo o de una forma bianual. Aunque es cierto que en algunos países como por ejemplo España somos expertos, ya que hemos tenido varias elecciones en un año, pero eso ya son otras historias. A diferencia de España, tal y como matiza el portal teinteresa.es, el Senado no es una única cámara de revisión, entre comillas, sino que tiene la capacidad de decidir respecto a personas designadas por el presidente para puestos de poder, tanto ejecutivo como judicial,
e incluso tiene la posibilidad de ratificar tratados internacionales. Pero, por ejemplo, las leyes que están relacionadas con los impuestos parten del Congreso, que es la Cámara de Representantes, ya que se considera algo más representativa, valga la redundancia, de lo que podría ser el Senado. Además, y tal y como vimos en este proceso de impeachment a Donald Trump que ya mencioné hace unas semanas, es el Senado el que actúa como juez en los juicios políticos contra el presidente o contra algún miembro, tanto del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema, que es lo mismo, de los Estados Unidos. Es por esto por lo que Donald Trump ganó el juicio político, el proceso de impeachment, la última vez, ya que el Senado, que era de mayoría republicana, le dio los votos a favor y no le condenó como culpable en este juicio político. También es importante resaltar que la persona que sea vicepresidente o vicepresidenta de los Estados Unidos es la persona que va a presidir el Senado. Y es por ello por lo que su voto puede ser de una importancia capital, ya que es el que decanta la balanza en caso de empate. Claro, ya entrando en el contexto de las elecciones de este martes 3 de noviembre o de este próximo martes 3 de noviembre, debido a que él o la vicepresidenta cuenta como uno de los asientos al Senado, el Partido Demócrata solo necesitaría ganar en 3 o 4 asientos del Senado que a día de hoy sean republicanos para obtener la mayoría, ya que actualmente tenemos un 53-45 para los republicanos. Si pierde Donald Trump, Mike Pence dejaría de ser el presidente del Senado, por lo que se quedaría con 52. Y Joe Biden, como pondría a Kamala Harris, como diría Alex Maroño, sería 46, sería 52-46. Si los demócratas ganan en 3 estados o en 3 asientos en los que están los republicanos, se quedaría con un 49-49 y el voto de Kamala decidiría cualquier caso de empate o cualquier caso de votación desventajosa, y es por ello por lo que le daría ventaja a los demócratas. ¿Y cómo están las cosas en Estados Unidos a día de hoy? ¿Hay posibilidades de que los republicanos pierdan el Senado? Porque hay que contar que en el Congreso los demócratas tienen mayoría, que esto ha sido uno de los bastiones de mayor disputa de Donald Trump a lo largo de su administración, aunque eso ya lo comento un poco más tarde. A día de hoy, ¿cuáles son los estados que están en disputa en el Senado? Pues bien, hay varios estados en los que senadores y senadoras se están disputando un asiento. Y es una posibilidad bastante real, bastante factible, que los republicanos pierdan la mayoría absoluta en el Senado en estas elecciones. Pero las encuestas no están tan claras. Vale, vamos a empezar. Primero hablamos de Alabama. Alabama es un caso bastante insólito en las encuestas de estas elecciones, ya que actualmente tiene al demócrata Doug Jones y es gran favorito para quitarle el puesto el republicano Tuberville, por lo que ahí perdería un puesto los demócratas y lo ganarían los republicanos. Ahora ya, a partir de aquí, todo se convierte en un tono más bien azulito, porque hay que recordar también que en Estados Unidos no es como en España. En Estados Unidos los demócratas, los izquierdas entre muchas comillas, van de azul y los republicanos de rojo. Vale. Hablamos de Arizona. Arizona actualmente tiene a la republicana Martha McSally y es favorito el demócrata Mark Kelly. Aunque tiene encuestas que le dan un gran margen, como la del Siena College, que le da 8 puntos, y otras por un breve margen de 1 o 5 puntos, como la de ABC News o el The Washington Post. Aquí es importante también resaltar que estoy tratando encuestas que, según el portal especializado 538, recomiendan que una calificación de A o A+. Por lo tanto, son encuestas que tienen un margen de error, un margen estadístico, que son bastante fiables. Después nos vamos a Carolina del Norte. En Carolina del Norte actualmente el asiento lo tiene el republicano Thom Tillis y es favorito el demócrata Cal Cunningham con 5 o 6 puntos de ventaja sobre el propio Tillis. Esto ya haría que los demócratas, en el cómputo general, le quitarían un asiento a los republicanos,
por lo que en caso de victoria de Biden ya únicamente se quedaría a 2 puestos de quitarle la mayoría en el Senado. Después nos vamos a Colorado. En Colorado actualmente está el republicano en el Senado Cory Gardner y es favorito el demócrata John Hickenlooper, con un margen igual o superior a 5 puntos sobre el actual senador. Algo parecido sucede en Georgia, solo que tiene 2 elecciones en esta ocasión por lo que ya he mencionado. Como murió un senador en 2018, pues hay que elegir 2 asientos. Actualmente está el republicano David Perdue, que sigue siendo favorito para revalidar el asiento frente al demócrata Ossoff, y también está el republicano Kelly Loeffler, que tiene una disputa bastante interesante con el demócrata Warnock, pues hay encuestas que le dan la ventaja a uno y al otro, y es por ello por lo que el estado de Georgia puede ser de una vital importancia para ver quién se puede llevar la mayoría absoluta en la Cámara Alta, en el Senado. Luego quedan 3 estados más en disputa. Es cierto que todo puede cambiar, sabemos que las encuestas varían día a día, pero de momento quedan otros 3. Primero, Iowa, que actualmente está el republicano Johnny Ernst, y su asiento es uno de los más disputados de todo el Senado, pues está peleando con la demócrata Teresa Greenfield, y hay encuestas que dan empate, un even, y otras una victoria de la demócrata por un margen de 1 a 3 puntos. Habría que resaltar que en el caso de empate habría que, como también a nivel presidencialista, habría que recontar otra vez los votos y así hasta que el perdedor reconozca la derrota si la reconoce en algún momento. Después hablamos de Maine. Actualmente en Maine está la republicana Susan Collins y, según las encuestas, es favorita la demócrata Sarah Gideon por márgenes de 4, 5 o incluso hasta 7 puntos. Y por último, hablamos de Montana. Actualmente en Montana está el republicano Steve Daines y en las encuestas sigue siendo favorito, pero por una diferencia muy pequeña, pues la encuesta del Siena College con el de New York Times del 19 de septiembre le daba solo un punto de margen respecto al demócrata Steve Bullock. Y esto nos indica 2 cosas. Lo primero, las elecciones al Senado están muy reñidas, en algunos estados hay diferencias mínimas que pueden afectar a la mayoría, pero si atendemos a día de hoy las encuestas, que es mucho decir y es mucho atender, porque ya sabemos que las encuestas, no voy a decir que en la mayoría de ocasiones se equivocan, pero muchas veces sucede lo contrario, aunque luego habría que mirar el nivel o la calidad de la encuesta. Ahora mismo, posiblemente, viendo las encuestas, los demócratas le arrebatarían la mayoría absoluta en el Senado a los republicanos. Eso ya dependerá también de si gana Biden o no, porque si gana Biden y los demócratas ganan en el Senado, los demócratas tendrían la Casa Blanca, el Congreso y el Senado, lo cual sería un control total de la política en Estados Unidos. Y haciendo un cómputo general, según el portal ya mencionado de 538, tras más de 40.000 simulaciones, en 62 de 100 escenarios, los demócratas se harían con el control del Senado, mientras que en 38 de cada 100 seguirían los republicanos con la mayoría absoluta. Es cierto que las encuestas parecen bastante encaminadas a que los demócratas consigan esa victoria, pero cuidado, los republicanos tienen todavía muchas opciones, al igual que en las elecciones presidencialistas. Ahora voy a intentar analizar un poco lo que creo acerca de este modelo. Evidentemente podríamos entrar en muchos debates, pero desde mi punto de vista, este modelo de elección al Senado en Estados Unidos solo, entre comillas, se podría realizar en Estados Unidos, porque yo, por ejemplo, en España no veo que en las elecciones al Senado, bueno, en España el Senado no tiene mucha trascendencia, pero, por ejemplo, en el Congreso no veo que los diputados vayan por cada ciudad peleándose los votos, etcétera, por 2 cuestiones. La primera de ellas, por el estrés político al que ya estamos sometidos y que ya bastante tenemos con el sistema que tenemos como para crear 1000 mini elecciones más por toda
por toda la península, y también desde un punto de cobertura informativa quedarían relegados a un segundo o incluso a un tercer plano, porque siempre estaríamos hablando de el partido X contra el partido no sé cuántos, y en España no tenemos ese carácter de personificar. Es verdad que en las presidenciales sí, hablamos de Pedro Sánchez contra Pablo Casado, pero habría que empezar a hablar de fulanito de tal, de X partido contra el otro del otro, y eso la verdad que no lo veo en nuestro sistema político. Creo que es un sistema bastante atractivo desde el punto de vista mediático, porque en Estados Unidos hay permanentes debates en televisión, en radio, en prensa, en redes sociales, entre los candidatos que se están disputando el asiento o un asiento en el Senado, y eso desde el punto de vista comunicativo me parece brutal, porque hay muchísima gente que puede no estar, y además en las encuestas lo vemos, hay muchos republicanos que no están a favor de Trump, pero que escogen a un candidato republicano para su Senado, para su asiento en el Senado, o incluso también a viceversa. A lo mejor hay gente a la que Trump le cae muy bien, pero el candidato republicano que nominan para X estado, pues no le cae de todo bien, y entonces esa persona tiene el derecho democrático de decidir, bueno, para las presidenciales escojo a Trump, porque al final en la Casa Blanca es lo que más importa, ¿no? Y es la política, como el presidente no deja de ser la figura más importante. Y para el Senado, pues escojo a este candidato demócrata que se acerca más a mis ideas o a la hora de plantear proyectos, etc. Pero claro, eso también nos trae, como he mencionado antes, cosas como el gerrymandering que sucede en el Congreso. Como al final son elecciones a una escala muy pequeña, aquí cada persona importa. Y es por eso por lo que los partidos intentan, como si fuera un puzzle, dividir, recortar, copiar, hacer mil cosas con los trazados de las ciudades y de los estados en Estados Unidos, de sus distritos, y es por ello por lo que si vemos un mapa de distritos de Estados Unidos es totalmente irregular. Es más, os invito a hacerlo, os invito a buscar en Google o en el navegador que tengáis gerrymandering para que veáis algunos de los mapas, que es verdaderamente una obra de arquitectura vanguardista o de una pintura vanguardista, porque salvo zonas muy concretas no hay líneas regulares, la mayoría son irregulares, y son zonas que además tú lo ves y dices, esto ha sido dividido así por esto. Y claro, luego la justicia tiene que entrar en esto es un abuso de poder, esto no, esto sí, y es por eso por lo que el gerrymandering está a la orden del día en muchas ocasiones, y yo precisamente hace unos meses no lo conocía, pero gracias a Emilio Domenech pues me pude informar un poco más, y la verdad que aluciné, porque pensé, si esto sucede en España, nos volveríamos completamente locos. En España sería como si el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, va trazando con papel y boli los distritos. El distrito de Comillas, el distrito de Ciudad Lineal, no sé qué. Eso lo veo una locura si llega a suceder en España, pero sabemos que en Estados Unidos todo es diferente. Ahora, hablando y reflexionando sobre las elecciones de este martes 3 de noviembre al Senado, es cierto que fijándome en las encuestas puede tener una ligera ventaja a los demócratas en muchos estados clave, o muchos estados los que... Porque, a ver, hay que diferenciar que en el Senado no hay estados clave como las presidencialistas, sino simplemente hay un asiento que se va y otro que se pone. A día de hoy diría que, por lo que veo, hay bastante consenso en que los demócratas se pueden hacer con los sillones de muchos senadores republicanos y, por lo tanto, arrebatarles la mayoría absoluta. También es cierto que, por lo que he podido ver, no hay mucha conexión entre las... Que se me entienda, no hay mucha conexión entre las elecciones presidencialistas y al Senado. En el sentido, si gana Biden por muchísimo a Trump, no va a pasar algo parecido obligatoriamente en el Senado, ya que, como he dicho, la gente vota más a la persona o a la persona más local, o vota desde un punto de vista local. Por lo tanto, es verdad que puede ser un buen indicativo. Si los senadores republicanos pierden muchísimos y ganan muchos demócratas, pues puedes decir, vale, en general por Estados Unidos o por esta clase de estados, pues han virado al lado demócrata en función de las políticas, en función de tal. También es cierto que hay que contar que hay senadores republicanos que no están del todo a favor de Trump. Es más, hay mucha gente dentro del partido republicano que no está a favor de Trump. Es por eso por lo que ellos sí que pueden mantener sus asientos y que las personas más afines se vayan, etc.
Por eso me parece muy interesante también poner, por lo menos en un programa, el foco en las elecciones al Senado de los Estados Unidos, ya que va a medir muy bien la temperatura de cómo afrontan los estadounidenses estas elecciones. Y aprovecho para decir una cosa, hoy es martes 29 de septiembre y hoy por la noche, a las 3 de la mañana hora española, del martes al miércoles, empezará el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Ese debate puede influir en las elecciones al Senado? Puede hacerlo, porque al final el líder republicano y el líder demócrata no dejan de ser quienes son, pero creo que afecta bastante menos que, por ejemplo, en España, donde sí que viendo a los dos jefes de filas o jefa de filas podemos intuir un poco por dónde van a ir sus votantes, pero creo que el debate de esta noche va a influir, evidentemente, mucho más en las elecciones presidencialistas que en las del Senado. Por supuesto, la semana que viene hablaremos largo y tendido de lo que haya sucedido en el debate esta noche y de la estrategia que haya podido tomar un candidato u otro, porque la verdad es que hay muchos interrogantes. Parece que van a ser debates de alto voltaje, no va a ser debates para nada tranquilos, y por supuesto la semana que viene lo trataremos aquí en el Caucus. Y ahora vamos con los titulares de la semana. Y el primer titular hace referencia precisamente a eso. Pues esta noche se producirá el primer debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden. En Twitter, el actual presidente de los Estados Unidos ha pedido de manera encarecida un control antidrogas antes o después del debate para Joe Biden y que él también se lo haría, pues ha dejado la pregunta de si las discrepancias en los debates del candidato demócrata son solo a causa de los medicamentos o de algo más. The New York Times ha sacado una información muy relevante, pues han desvelado que el presidente Donald Trump pagó solo $750 en impuestos federales en 2016, año en el que venció a Hillary Clinton, y misma cantidad, $750, que pagó en 2017. Del mismo modo, también informan de que no ha pagado ningún otro impuesto por ingresos en 10 de los últimos 15 años, tal y como reporta el portal dw.com, debido a que había perdido mucho del dinero que había ingresado. Ante esto, el presidente de Estados Unidos salió a desmentir rápidamente la información, diciendo que eran informaciones falsas y totalmente inventadas, y también resaltando que había pagado muchos impuestos a nivel de estado, más concretamente el de Nueva York, pues, abro comillas, cobra muchos impuestos, cierro comillas. Donald Trump anunció el sábado su nominación al Tribunal Supremo para suceder a Ruth Bader Ginsburg. Escogió a la jueza Amy Coney Barrett, la cual es ultracatólica, conservadora y antiabortista, y de tan solo 48 años, por lo que supondría un asiento a muy largo plazo en la Corte Suprema de los Estados Unidos para el bando republicano. Ahora dependerá de que el Senado la ratifique antes o después o nunca de las elecciones, pues queda muy poco tiempo y ya hay muchas opiniones enfrentadas. Y el último titular lo recibimos de Antena 3 Noticias, pues tal y como menciona, la semana pasada se produjo un meeting de Donald Trump en Miami, donde dijo, en referencia a las elecciones, abro comillas, queremos que sean limpias, pero no estoy seguro de que vayan a ser así. Se está enviando millones de papeletas para votar por correo, cierro comillas. Esto sucedía mientras Joe Biden iba a la despedida de Ruth Bader Ginsburg para mostrarle sus respetos. Y hasta aquí llega el 9º programa del Caucus. Como siempre, gracias a Kevin MacLeod, que sus canciones son las que están sonando aquí bajo dominio público. Recordad que esta noche a las 3 de la mañana hora española se producirá el primer debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué estrategia tendrá uno? ¿Qué estrategia tendrá el otro? ¿Será un debate salvaje? ¿Irán a cuello? No, lo veremos. Evidentemente temas como el coronavirus, la crisis racial, el tema de los impuestos, la edad de Biden, etcétera, seguro que van a estar encima de la mesa. Y suceda lo que suceda, lo contaré aquí la semana que viene en el Caucus. Nos podéis seguir en Twitter, Instagram, @trijournal y también en Instagram, @distrito51revista.
Gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.